Buenas tardes. La presentación que hice el día de ayer y lo que voy a continuar hoy quiere presentarles el modelo de persona que debe reflejarse o realizarse en el intercesor. Les decía que si nosotros queremos ser francotiradores, debemos estar en forma. Yo fui profesor universitario durante un tiempo de pilotos, que son aquellos pilotos especialistas en cuidar las fronteras de un país. Entonces, si hay una amenaza de guerra, ellos tienen que estar listos para cuidar las fronteras en sus aviones más modernos. La edad de los alumnos que yo tenía en promedio era de 30 a 40 años. Me sorprendía observarles porque todos tenían un físico casi perfecto, al menos por lo que se veía. No tenían un gramo de grasa. Ninguno usaba lentes, solo usaban lentes oscuros cuando volaban. No tomaban alcohol, tenían una vida muy ordenada y disciplinada porque eran muy conscientes de la tarea que tenían. Entonces, si yo quiero ser un francotirador espiritual, yo tengo que estar en forma. Y la forma de la persona, del intercesor, es la vida en gracia. Es la vida espiritual que crece a través de una vida ascética, seria y profunda. Trabaja en lo humano. Por eso el tema de la transformación interior, el libro tiene un subtítulo muy sugestivo: Transformación interior a través de la vivencia humana. O sea, tú tienes que esforzarte, tú tienes que trabajar para estar en forma. Yo estaba aquí en México y me buscaba un alcohólico y me decía: doctor, ayúdeme, yo quiero dejar de beber. Entonces yo le dije: bueno, esta es la metodología científica, pero también tú eres católico, ora que el Espíritu Santo te dé una fuerza para ello. Me dice: yo rezo mucho, doctor. Sí, le dije, pero tú me has dicho que cuando sales de la basílica y vas a rezar, entras a una cantina y tomas alcohol. Tú tienes que evitar tomar alcohol. Y me dice: es que justo para eso yo hago la novena, para que Dios me quite la gana de beber. O sea, la gana de beber te viene porque tú la cultivas. Entonces tú tienes que poner de tu parte. Tú no tienes que tener alcohol en tu casa, tú no puedes entrar a estos lugares. Así que para que nosotros podamos crecer, tenemos que crear las condiciones que nos permitan hacer nuestra tarea. Y en lo que es nuestra tarea y compromiso, Dios nos va a ayudar. Podría suceder automáticamente que Dios te dé la gracia de no beber más, puede ser un milagro. Pero en lo que yo conozco, que son personas normales y comunes como nosotros, tenemos que esforzarnos para crecer. Cuando yo cambié de vida, tenía 44 años de edad. Era director de una clínica poco antes en Alemania. Y como era ateo, no conocía cómo viven las parejas católicas, y en Europa había la unión libre. Entonces, cuando el sacerdote que me empezó a orientar en mi conversión me dijo: es que ahora ya no puedes vivir en unión libre, tienes que vivir en castidad. Y yo le dije: ¿castiqué? Porque no era un término que yo conocía. Y tuve que trabajar 2 años de rodillas ante el Santísimo para que me ayudara a vivir
en la abstinencia, en el celibato que mi tarea iba a solicitar. Pero yo tuve que esforzarme. Y como joven atractivo tenía muchas tentaciones, igual que ustedes. Y tenía que evitar las tentaciones. No es automático. Dios puede hacer milagros, pero en lo general, en nuestras experiencias, Él espera nuestro esfuerzo. Por eso dice el citado: el hombre no puede decir ni siquiera Jesús es el Señor sin ayuda del Espíritu Santo. Por eso necesitamos, aparte de disponer todo lo humano, la ayuda del Espíritu Santo que nunca nos falta. Entonces, dentro de ese proceso de cambio, ayer les explicaba que para poder subirnos a las murallas de la intercesión, debemos hacer un camino de transformación interior. Y citaba Efesios 4, 22, 23, cuando decía: quítate la ropa vieja y ponte la ropa nueva del Hijo de Dios. Entonces, a lo largo de este camino que ustedes van a iniciar en estos días, vas a ir caminando poco a poco y te vas a ir quitando la ropa vieja. El pecado, la ofensa, las inconductas, aquello que es indeseable para Dios. Dios espera un cambio. Mucha gente habla de Judas y dicen que es una víctima, que él tenía necesariamente que padecer para que se cumpla la ley o lo pronosticado. Judas estaba con el Señor, pero no era sincero. Cuando yo estudio los místicos, cuenta el Señor a María Jesús de Ágreda, por ejemplo, y le dice: cuando era el día de ayuno, el día viernes, mis apóstoles, discípulos caminaban conmigo y cantábamos los salmos. Era día de ayuno. Y Judas siempre se quedaba al final. Entonces yo, para caminar con él, retrocedía y le decía a Judas: ¿cómo va con tu ayuno? Él me decía: Señor, el amor que tengo, yo me esfuerzo haciendo este ayuno. Lo hago por el amor que tengo. Y Jesús explica la mística y le dice: cuando él me decía que me amaba y que se esforzaba por ayunar, veía yo entre sus dientes la pulpa de los frutos que él iba arrancando de los árboles para comer. Por eso se quedaba atrás. Y veía en su ropa el jugo que le dejaba manchas. Él no ayunaba, no era sincero. Y dice que él tenía en la cintura una bolsa de cuero donde llevaban las donaciones que le daba a la gente. Era el tesorero. Pero debajo tenía una cartera pequeñita con carne seca. Entonces, el día sábado, cuando tomaban desayuno, el Señor bendecía y decía: luego de un día de ayuno tan fuerte para ustedes, bendigamos este alimento. Y Judas decía: Señor, qué bueno poder comer después de un día de tanto sacrificio y abstinencia. Pero él en la noche sacaba de la bolsita la carne seca y se la comía de noche. Entonces, por eso a veces no progresamos, porque nuestra vida no es auténtica, no es transparente. Es muy fácil predicar, hablar en público que hay que ser buenos, y a veces en privado no somos tan buenos. Yo soy clínico, soy especialista en cerebro y conducta humana y he tenido miles y miles de pacientes. Los pacientes recurren a uno porque tienen alguna dificultad que superar, alguna patología.
Y yo he aprendido a ser muy respetuoso con la vulnerabilidad de las personas, y no todas las personas van a caminar a mi ritmo. Yo debo respetar el ritmo que esas personas tienen. Entonces, cuando ustedes tomen conciencia de lo que no conviene para Dios, para su vida de gracia, quisiera invitarles a que no sean rígidos y duros. Hay que ser pacientes, hay que ser tolerantes. Hay que saber que esa conducta no conviene y nos vamos a esforzar para superarla. Vamos a poner todo lo humano, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, pero no nos vamos a desesperar, porque Dios es paciente, Dios es cariñoso y quiere que cambiemos poco a poco. Hay gente que dice: soy un gran fumador, llega el 1 de enero y dice: apago mi último cigarrillo, nunca más voy a fumar. El 2 de enero ya está fumando otra vez, que quiere dar un salto. Mejor sería que fume medio cigarrillo, un cuarto de cigarrillo, poco a poco, tal vez después de un mes, después de 2 meses pueda mejorar. Tenemos que querernos, tenemos que respetarnos, tenemos que ser pacientes. Esta es tu debilidad, vas a trabajar sobre ello, pero lo vamos a hacer poco a poco. A mí, la introducción a la vida católica, para poder decir: ahora sí siento que estoy siendo honesto con el Señor, me tomó 2 años. Entonces, trabajemos lentamente, gradualmente, y en el camino de transformación vamos a trabajar un proceso que nos ayude a crecer. Ahora les pido su atención, porque ayer les decía, muchas veces escuchamos una prédica en la que te dicen: tienes que ser bueno, tienes que ser mejor, hay que amar al prójimo, pero no te dicen qué puedes hacer para eso. Que yo ahora les voy a mostrar un modelo de comportamiento que ustedes pueden ejercer y ciertamente les va a ayudar. Porque lo que yo les voy a presentar es una herramienta. Esto que les presentaré es parte de un libro mío que se intitula Transformación Interior a través de la vivencia humana. He dado tal vez más de 500 talleres al respecto, que son muy efectivos. Entonces, lo que yo les voy a presentar ahora les va a ayudar a un cambio de verdad, pero sobre todo ustedes van a ver que no han venido en vano, que se están yendo con una herramienta que, si la aplican, les va a ayudar muchísimo. Voy a presentarles primero las estructuras del cerebro. En el cerebro tenemos unas 600 importantes, pero yo voy a señalar 3 que son las que deberían ser punto fundamental para su trabajo de crecimiento interior. La primera es el lóbulo frontal, que es responsable de tu razón inteligente. Es la sede de tu voluntad. Cuando tomas decisiones, cuando tú optas por algo, cuando prefieres algo en vez de otro, cuando ejerces conductas inteligentes, es el lóbulo frontal que trabaja. El otro sistema se llama sistema límbico y es responsable de tu vida emocional. Cuando el Señor dice: les dejo un mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado, está hablando de esta estructura. Y luego tenemos la sede de nuestras pulsiones, de nuestro instinto. Cuando tú tienes hambre, cuando tienes sed, cuando quieres tener una pareja y tener 12 hijos porque te atrae tu pareja, es porque este centro pulsional se activa. Esta es la sede de nuestra sobrevivencia, de nuestro instinto, de nuestra fuerza, de nuestro temperamento. Es la zona
más mamífera que nosotros tenemos. Quisiera que comprendan que este centro emocional es ciego. Como soy una persona apasionada, me puedo enamorar de una mujer porque me gusta, porque es muy bonita, pero es casada. Mi sentimiento, si he sentido atraído por ella, mi razón me tiene que decir: Ricardo, esa mujer es casada, ya no hay espacio para ti. Pero mi emoción me atrajo hacia ella. O el instinto. Yo tengo hambre, estoy en el mercado, quiero comer, no tengo dinero. Y mi instinto dice: yo quiero comer. Como no tengo dinero, digo, me voy a robar ese pan. Pero luego pienso y digo, no puedo robar. Entonces las emociones y los instintos son ciegos y necesitan la luz de la razón. Entonces, para que tú te quieras transformar, quieras crecer y ser una persona capacitada, estar en forma para ser un intercesor, tienes que trabajar estas tres estructuras. Ahora, es algo que toma tiempo. La gente que lee el libro de la transformación interior y lo trabaja con profundidad, tarda 1 o 2 años en leer el libro, porque no es una novela, es un libro que te ayuda a crecer. Entonces, ¿qué les presento ahora? Vamos a hablar del lóbulo frontal. El padre Gerardo me ha dicho: la gente que viene a mi parroquia es muy inteligente y aprende todo. Entonces, tomando en cuenta la recomendación, ustedes van a aprender fácilmente el nombre científico del lóbulo prefrontal. Lóbulo prefrontal bioaxiopásico volicional. Como ustedes aprenden fácil, ya lo saben. Pero si quieren más fácil, es la frente. Entonces, esta es la sede de tu inteligencia. Esto es lo que debemos usar cuando decides, cuando usas tu voluntad, cuando tomas iniciativa, cuando haces proyectos. Este centro está trabajando. Entonces, si yo quiero usar esta capacidad inteligente para crecer, ¿qué debo hacer? 3 cosas necesito que hagas. Primero, que tengas recta intención. Tu pensamiento de católico tiene que ser un pensamiento límpido, serio. Yo hace poco le pedía un consejo, una orientación al padre Gerardo y le planteaba algunas cosas que son dificultades, pero la intención es de responder al asunto de manera límpida, transparente. A veces actuamos con prejuicios, a veces juzgamos. Yo puedo describir, si hay una persona que roba y que es un ladrón, yo no puedo decir es un virtuoso, honrado e inocente. Pero cuando describo que su debilidad es el robo, yo no estoy hablando mal de él, estoy describiendo su realidad. Pero quiero trabajar para que él salga de eso. O tengo que plantearme cómo trabajo en esa circunstancia. A veces nosotros somos muy prejuiciosos. Hablamos muy fácilmente mal de las personas. A veces hacemos un proyecto y decimos, vamos a hacer este proyecto, pero decimos, ¿y qué pasa si sale mal? Entonces, si tú quieres el proyecto, trabaja para disminuir las probabilidades de que salga mal. O sea que tu pensamiento, lo que yo sugiero para el cambio, es que en tu lóbulo frontal
escribas la palabra recta intención. Voy a buscar el bien, lo positivo, lo que ayuda a crecer, lo que ayuda a ser mejor. Hay muchos problemas, hay muchas dificultades, pero nada de eso me va a limitar. Si tú dices, todos los humanos nos enfermamos y para no enfermarme mejor no voy a salir de mi casa nunca. O si uno dice, como sé que los humanos se mueren un día, ¿para qué voy a estudiar y trabajar si un día me he de morir, me quedo en mi casa hasta que muera? Entonces la recta intención es una luz en tu cerebro racional, inteligente, neural, humano, que te orienta a afrontar la vida de manera positiva. Por eso tu recta intención va acompañada de un pensamiento positivo. Quisiera invitarles a que rescaten el concepto del pensamiento positivo. Yo he escrito un libro que se intitula Cuando la palabra sana, que es la respuesta a otro libro que escribí en 17 años y medio que se intitula Cuando la palabra hiere. Pero cuando elaboraba el trabajo de Cuando la palabra sana, en las consultas a científicos que hice, habían unos profesores que durante 40 años hicieron un estudio que se llama estudio longitudinal. Quiere decir que durante años hacen seguimiento a varias personas. Entonces entrevistaron a niños de 9 años, de 11 años, a preadolescentes de 13, 14 años y les pedían, ¿qué piensas de la vida? ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves tu futuro? Y describieron todo lo que ellos decían. Algunos decían, yo quiero ser profesional, yo quiero tener familia e hijos, yo quiero ser una persona líder y positiva en el mundo. Y otros decían, no sé, yo creo que me he de enfermar del corazón, mi mamá estaba enferma del corazón, creo que esto es hereditario, yo no voy a poder hacer nada en la vida. Después de 40 años de estudio, por eso es longitudinal, entrevistando a estas personas cada año, cada 2 años, descubrieron que todos aquellos que habían dicho, me he de morir, me he de enfermar, no he de poder, nunca pudieron. Porque ya en su mente escribieron el fracaso, la enfermedad. Por eso hay que tener pensamiento positivo. Ustedes conocen de Napoleón. Napoleón tenía muchos soldados enfermos de enfermedades contagiosas. Pero él tenía tal pensamiento positivo que visitaba a sus soldados enfermos y nunca se contagió. Entonces el pensamiento positivo te crea otras condiciones. Tampoco te digo que te debas exponer. Yo tengo pensamiento positivo y si mi vecina tiene COVID, yo no le voy a ir a dar un besito en la boca. Por más positivo que yo sea, yo no me voy a exponer. Pero si por cualquier razón estoy en una reunión y está una persona con COVID, posiblemente yo sea el último en enfermarme porque tengo condiciones más positivas. En el cerebro hay sustancias químicas que se llaman neurotransmisores. Si yo hago un experimento y aquí pongo a las personas pesimistas, nada me va a salir bien. Y aquí pongo a los positivos, yo voy a luchar para que me vaya bien. Los positivos no son unos tipos que dicen, todo me va a ir bien y no trabajan, no. Todo me va a ir bien si yo trabajo, si yo confío también en Dios. Entonces hago un estudio del cerebro de los dos grupos, el pesimista y el optimista.
Y yo descubro, es mi especialidad, que estas personas que son positivas activan neuroquímicos como la dopamina, la acetilcolina, la serotonina, neuroquímicos que motivan a las personas y por eso tienen más carácter para resolver las dificultades. En cambio, los otros van desertando rápido y poco a poco. Cuando tú tienes pensamiento positivo, ya tu cerebro te pone escudos, recursos para que tú sigas adelante. Yo escribí en los años 90 un libro, Emoción y Estrés, y demostré que el 75%, yo era director de una clínica en Alemania, demostré que 75% de las personas que estaban en los hospitales con enfermedades físicas que requerían tratamientos físicos, incluso cirugías, estaban primero enfermas de la mente. Pensaban que eran personas que de todo se podían enfermar. Por eso hay que cuidarse del estrés. Esa fatiga, ese malestar, esa situación que no te deja estar bien. Todos nosotros nos hemos aislado por la pandemia. Yo soy muy inútil con las manos. Yo tenía unos hermanos, ingenieros eléctricos, geofísicos. Yo les escribía sus cartas de amor a sus novias porque yo sé escribir. Pero yo no sabía poner un enchufe en la pared. Entonces ellos hacían todo lo técnico y yo hacía todo lo intelectual. Pero ahora que hubo la pandemia, no podía salir, tengo una biblioteca de unos miles de libros y descubrí que yo me podía hacer mis estantes como un carpintero. Y podía arreglar mi escritorio y podía hacer muchas cosas. Entonces en el en el tiempo de la pandemia, en vez de angustiarte, sufrir por el aislamiento, pelearte en la familia, descubrí que habían muchas cosas que podía hacer. Toco guitarra clásica, toco piano y puedo perfeccionarme. En cambio, la persona de pensamiento negativo se frustra, se vuelve agresiva e intolerante. Esta mañana he escuchado por radio que han recibido aquí en México denuncias cada 20 minutos por malos tratos en el hogar. La gente aislada se ha hecho más agresiva porque no supo manejar esto. Entonces les recomiendo ese pensamiento positivo. Y luego aquí dice autogestión. Autogestión quiere decir que yo debo aprender a administrar mis recursos. Debo ser autónomo, debo ser independiente. Hay personas que no hacen nada si es que alguien no se los dice. Nosotros debemos tomar iniciativas y estar seguros que si nos proponemos algo, lo vamos a hacer. Pero tampoco quiere decir yo quiero ser astronauta y ni siquiera puedo ver bien, ni siquiera mi corazón funciona bien. Debo hacer cosas que están proporcionadas a mi estatus. ¿Quieres transformarte? ¿Quieres crecer? Limpia tu mente, ponla transparente, adecuada, positiva, quita la mentira, el prejuicio, el rencor, el malestar, la envidia, los celos. Sé una persona libre, que quiere volar, que quiere un mundo transparente y eso funciona. Yo soy un hombre mayor, viajo por el mundo y a veces uno en el rostro reconoce esas personas positivas, porque lo que tenemos adentro se refleja en la parte externa. Entonces les recomiendo, si te quieres subir luego a las murallas de la intercesión, vas a entrar en este proceso y el primero para crear las condiciones es este trabajo con tu mente, con tu voluntad,
con tu capacidad cognitiva. Ahora les voy a hablar de la segunda estructura, que es la vida emocional, el sistema límbico. Esta sede es responsable de nuestra vida emocional. Tenemos tecnología moderna, se llama neuroimagen, tomografía positrón, tomografía funcional, tantos sistemas que ustedes conocen que pueden estudiar el cerebro en vivo. Entonces, cuando una persona me dice, Ricardo, te amo, eso me lo dicen a mí todos los días las damas, ¿no? Si yo les pongo en uno de estos equipos para estudiar su vida emocional y dicen, te amo y espero de ti una respuesta, en esas máquinas, por ejemplo, también de resonancia magnética, si la persona responde emocionalmente a esos estímulos, veríamos que esta zona, el sistema límbico, empieza a activarse. Si la persona me dice, te tengo odio, no quiero verte nunca más, te voy a destrozar, voy a ser agresivo contigo, y me está mostrando sus emociones negativas, este centro también se activa. Dentro de esta estructura hay una que se conoce como las amígdalas, que no son las de su garganta, son cerebrales. Ustedes han escuchado que a veces alguien se pone en una ventana, un francotirador, y empieza a matar gente. En Estados Unidos ocurre esto a menudo. Cuando yo estudiaba en California, en la Universidad de Berkeley, yo soy, ya les he dicho, especialista en cerebro y conducta, se estudiaban estos casos de estos francotiradores que mataban gente. Y obviamente a veces llegaba la policía y los mataba porque ya estaban matando 15, 20 personas. Cuando se hacía la autopsia de algunos de ellos, se encontraba que en las amígdalas tenían algún tumor. Entonces, muchas personas en extremo agresivas tienen alguna disfunción anatómica, bioquímica o fisiológica. Pero esto solo les digo para explicar que cuando hay personas que emocionalmente no funcionan, algo tienen aquí. Con el tema del alcohol es algo muy peligroso. Una persona puede estar muy enamorada de alguien y la persona dice, mujer, te amo. Salen a bailar y el hombre toma mucho alcohol. El alcohol es un depresor del cerebro. Depresor quiere decir que lo inhibe, no deja que funcione con gran lucidez, se duerme. Entonces se duerme el lóbulo frontal por el que respetaba a la persona, la admiraba, le decía palabras bonitas. Se duerme el lóbulo frontal y se activa la parte instintiva, emocional, que son ciegas y maltrata a la mujer. Por eso en muchos hogares el abuso se da muchas veces cuando la persona ha tomado alcohol. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener una disciplina, orden. Hay personas que han tenido un problema en la oficina con su jefe, ese maltrato ha creado malestar en su vida emocional, llegan a la casa y se pelean con la esposa, que no tiene nada que ver con el problema de la oficina. Entonces yo quisiera recomendarles que cuiden mucho su vida emocional. Yo con esto de la pandemia estoy ahora trabajando un libro que se va a llamar Estrés en tiempos de pandemia, justamente para orientar a la gente en estos mecanismos. Ahora, como tú te quieres transformar y has venido acá para recibir una información,
te voy a dar unos datos de referencia importantes para que logres crecer en tu vida emocional. Lo primero que te voy a pedir es que conozcas el término equilibrio emocional. ¿Quieres transformarte? ¿Quieres ser un francotirador que se suba a las murallas de la intercesión? No necesito un loco ni un chiflado. Necesito una persona armónica. Y para eso necesito tu equilibrio emocional. ¿Qué quiere decir equilibrio emocional? Cuando el Señor se despide, estoy hablando del capítulo 13 de San Juan, versículos 34-35, dice: un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En eso reconocerán que son mis discípulos, porque aman. Yo quiero ejercer el amor. Si ejerzo el amor, tú me importas. Yo te respeto. Yo me he entregado a ti, te dice la mujer, pero me has maltratado, no me has respetado. Entonces nosotros cuando amamos, nos damos a las personas, porque esperamos que ellas nos den el mismo amor que les estamos dando. El amor nos tiene que gratificar. ¿A quién no le gusta que le digan, te amo, eres importante para mí? Todos queremos una buena palabra. Mi profesora Rita Levi Montalcini, la premio Nobel, tenía 84 años, tenía 500 arrugas en su rostro, y lo que más le gustaba es que le digas, profesora, qué bonita se ve. Y cuando llegaba la prensa a entrevistarla decía, Ricardo, no dejes entrar a nadie porque primero me tengo que peinar y me tengo que maquillar. Porque ella se quería a sí misma. Te tienes que querer tal como eres. No me puedes decir, yo no sirvo para nada, yo soy un inútil. Tú tienes que tener un buen concepto de ti. Hace unos años me invitaron a dictar una conferencia en una prisión de alta seguridad en México. Entonces, cuando entré, me dijeron, señor, esta persona, doctor, esta persona se llama Susana y él la va a acompañar todo el día en todas sus actividades. Era una mujer muy elegante, muy bonita, muy distinguida, como corresponde a un joven de mi condición. Me pasé todo el día con ella. Y ella me ayudó en todo, mis conferencias, las charlas con los presos, etc. Al salir, yo le pregunto y le digo, ¿dónde vive usted? Y me dice, yo vivo acá, soy una reclusa. Yo no me imaginé que ella era una prisionera, porque estaba tan bonita, tan elegante, tan bien vestida. Y me dijo, doctor, estoy condenada todavía a 5 años, pero yo no quiero vivir en la desesperación de que voy a sobrevivir 5 años desgraciados de castigo. Yo todos los días me levanto, me arreglo, me pongo bonita, porque quiero que sea un día hermoso para mí. Por eso me han pedido que yo lo guíe a usted todo el día. En cambio hay otras personas que se deterioran, que porque están mal no hacen nada bien, se desesperan, se angustian. Entonces, para que tu sistema límbico funcione bien y tú seas capaz de amar, tienes que amarte a ti mismo, tienes que aceptarte como eres. Pero doctor, vivo sola, vivo solo, soy divorciado 3 veces y siempre me ha ido mal. Pero ahora estás tú aquí, listo para tomar tu vida y que dependa de ti. A mí me gustó
lo que dijo un profesor universitario. Le dijo a una alumna: doctor, dice mi novio que es muy feliz conmigo y que su felicidad depende de mí. Entonces él le dijo muy sabiamente: ten cuidado que él diga mi felicidad depende de ti, porque cuando ya no se la puedas dar va a ser de tu vida un infierno. Él tiene que buscar su felicidad por sí mismo, tú por sí misma. Y cuando los dos se junten, serán felices los dos, pero no dependerá uno del otro. Se pueden complementar, pero si tú estás esperando que la felicidad se basa en esta persona, cuando se retira, te caes. Debemos caminar sobre nuestros pies. No tienes la riqueza, no tienes la economía, ya tu edad está cansada, pero piensas bien de ti, quiérete. Para mí es muy sintomático, a veces yo tuve que visitar a algún paciente en su casa, por ejemplo, es deprimido y tiene tendencias suicidas. Llegas a su casa y su casa es sucia, es desordenada, no cambia las sábanas hace muchos siglos. Entonces es una persona que no construye su vida cada día. Entonces depende mucho de tu concepto. Si tú tienes una persona que te ama y te hace feliz, creces, construyes. Yo me voy a permitir dar un ejemplo de mis amigos Mauricio y Mari. Me gusta cómo los dos se complementan tanto. Entonces me encanta, llegan en sus coches cada uno, dicen ahora se va usted en esto, usted hace esto, yo hago esto. Se han organizado tan bien que se complementan. Si están juntos seguramente son muy felices, pero cuando tienen que hacer cada uno las cosas por su cuenta, las hacen muy bien. Yo he meditado eso ayer al observarles y me fue un pensamiento muy hermoso y positivo, porque ese es un amor maduro. Contigo soy feliz, contigo conquisto el mundo, alcanzo las estrellas. Pero cuando tú no estás conmigo, igual trato de alcanzar las estrellas. Me toma más tiempo, pero las logro. Nosotros no tenemos que ser dependientes, por eso viene lo que les decía, la autogestión. Y equilibrio emocional quiere decir que yo tengo un amor por mí mismo, un amor por mi prójimo, los acepto de manera positiva e incondicionada. No te acepto por lo que me das, sino por lo que tú eres, por lo que tú vales. Pero puede ser que hoy tenga una mala experiencia, tenga un mal día, me han robado mi coche, no me han pagado las cosas que debería, el doctor me ha dicho que me he de volver calvísimo para toda la vida, mi suegra ha dicho me he de ir a vivir a tu casa. Es un día difícil para mí. Pero cuando tengas días negativos, experiencias negativas, vas a tomar la experiencia de manera positiva. Esta experiencia negativa no me va a destruir, no me va a deteriorar. Yo voy a afrontarla con valentía. La experiencia emocional de equilibrio, de armonía, no quiere decir que nunca vas a llorar, que nunca vas a sufrir. Vas a llorar, vas a sufrir, pero siempre de pie. Y si te caes, te vas a volver a levantar. Equilibrio emocional quiere decir que cuando yo tengo una experiencia negativa, la afronto con valentía, con optimismo. Y si tengo fe, con fe y confianza en Dios. Y si tengo una experiencia positiva, agradeceré a Dios. Pero no me iré a emborrachar hasta volverme loco y pelearme con toda la gente. Las personas de equilibrio emocional en la experiencia positiva y en la experiencia negativa saben actuar con armonía. Esta es la primera parte de la acción en el sistema límbico.
pero la segunda se las recomiendo absolutamente. Ven el término paz interior. ¿Qué quiere decir paz interior? Cuando el Señor ha resucitado, se aparece a sus apóstoles y les dice: mi paz esté con ustedes. Y lo dice 2 veces. Y luego les sopla y les da su unción. Ellos están ocultos porque tienen miedo a la persecución. Pero Él dice: la paz esté con ustedes. O sea, yo, que he nacido hijo de Dios, que he vivido con ustedes, que he muerto y resucitado, que esta paz que soy yo esté en ti. Yo vengo, por mi formación científica, filosófica, del existencialismo ateo. Yo he sido ateo, no he creído en Dios hasta los 44 años. Y esos filósofos, esos existencialistas que yo conocí durante toda mi época universitaria y buena parte de mi vida profesional, no creían en Dios. El profesor Jean-Paul Sartre, Premio Nobel de Literatura, el filósofo francés que nos enseñó esta filosofía, decía que el hombre vivía en la angustia, que no había un creador que nos ha dado la esencia de la vida y que la vida era una lucha constante en la angustia para darle sentido a nuestras vidas. Y muchos, para alegrarse su vida, tenían que tomar mucho alcohol, fumar mucho cigarrillo o usar alguna droga o tener muchas aventuras sexuales. Entonces, si tú quieres, como cristiano católico, subirte a las murallas de la intercesión, tienes que trabajar por la paz interior que Dios te da. Y para eso, como persona, debes trabajar en tus condiciones humanas para que luego el soplo de Dios venga y te diga: la paz esté con ustedes. Es Dios en ti. En este momento, cuando yo les hablo de recta intención, de autogestión, de pensamiento positivo, le estoy hablando de una capacidad inteligente que tú puedes orientar en tu vida. Depende de ti, persona. Cuando te hablo de lo que sea la importancia del equilibrio emocional, te estoy diciendo aquello que tú puedes hacer y que depende de ti. Pero cuando ya te hablo de la paz interior, te estoy diciendo: ponte de rodillas, eso depende de ti. Y pide la unción del Espíritu Santo, porque la paz viene de Dios. Y por eso decía Pablo: yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Yo he sido muy mundano, aún hoy estoy en muchos lugares del mundo y puedo encontrarme con católicos que tienen vestimentas religiosas, que pertenecen laicos a grupos católicos, y te encuentras con gente temperamental, agresiva, en las que tú no ves la paz de Dios. Hacen cosas técnicas, pueden celebrar una misa. Son laicos que dirigen grupos grandes de orientación católica, pero en su comportamiento no muestran la paz de Dios. Por eso ayer citaba Mateo 5:48, sean perfectos como el Padre. No voy a ser perfecto como el Padre, pero voy a caminar tratando de imitarle. Hay una cita muy poderosa de Génesis 1, 26 y 27, y les pido que me presten mucha atención porque es bien importante. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza.
varón y mujer los creó a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios nos crea, nos sopla, nos da vida, no solo nos crea esta vida física, pero nos da su imagen. O sea, nosotros somos espirituales, somos cuerpo y espíritu. Y cuando muramos, nuestro cuerpo caduco queda, pero nuestro espíritu es eterno, sobrevive y está destinado a una vida eterna junto al Padre. Entonces, cuando el texto sagrado dice a imagen, ahí tienes la imagen del Espíritu. Pero ¿qué quiere decir semejanza? Semejanza quiere decir que tú, en tu vida terrena, desde que tienes la vida, debes caminar para hacer tu vida semejante a la de Dios. En este caso, a la del Hijo de Dios que te dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bendito el bienaventurado, bendito el misericordioso, bendito el que busca la paz. Yo en esta vida que hago he tenido muchas bendiciones de conocer esos católicos al 100%, esas personas que te fascinan. Yo he vuelto de muchos meses a México, no pensaba ya que podría volver, porque esto de la pandemia es difícil viajar. Y ayer aquí a mis hermanos les decía: qué lindo estar con ustedes, porque no pensaba que sería posible. ¿Y por qué es lindo? Porque hablas el mismo lenguaje, porque son personas que quieren hacer lo mismo, buscar el crecimiento espiritual de las almas, que lleguen a la gloria y busquen la gloria de Dios. Todos buscamos lo mismo. Entonces les recomiendo que trabajen para su paz interior. Pero la paz interior no es como aprender un idioma que depende de ti. La paz interior depende en parte de ti, de que trabajes para cuidar tu conducta, tu temperamento. Pero te tienes que poner de rodillas para que Dios derrame sobre ti su unción y pueda decir en tu vida: la paz esté contigo. O sea, que yo esté en ti. Y tú puedas decir un día, como dice Pablo en Gálatas 2:20, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Para mí esto es sumamente fundamental en la vida de una persona que quiere crecer espiritualmente. Y vamos a entrar a la tercera estructura del cerebro pulsional o instintivo. Si yo hago el estudio de esta zona instintiva en un ratón, en un gato, en un conejo, en un humano, esta estructura es igual a todos los mamíferos. El gato quiere comer y tiene sed. El conejo se asusta y se escapa. El conejo quiere reproducirse. Nosotros esta instancia la tenemos igual que cualquier mamífero. Yo estoy yendo por una calle, aquí paso por esta plazuela que está, y una joven de 25 años me mira y me hace una señal de que yo me acerque. Me está insinuando que yo le atraigo. Esto me ocurre a mí todos los días, ¿no? Entonces ella me dice: ven. Mi instinto, mi carne, me atrae hacia ella. Y ella me dice: ¿por qué no te vienes a pasar un rato conmigo? Y yo veo que tiene un anillo, que es casada. Y yo le digo: yo no puedo salir con mujeres casadas porque mi mamá me ha dicho que no salga con mujeres casadas. Y ella me dice: ¿pero qué te importa? Nadie se va a enterar. El instinto
nos atrae en la carne, porque la carne tiene sus propios paradigmas, sus propios deseos, pero la carne es ciega. Por ciego yo me acerco a ella y le digo, está bien, salgo contigo. Pero mi razón me dice, Ricardo, ella tiene 25 años, tú tienes 72. Ella es casada, tú eres un católico comprometido. Entonces mi razón me dice, esto yo no lo puedo hacer. Entonces la pulsión, el instinto, nos va a llevar a la conquista del mundo. Pero mi razón le tiene que dar una dirección a esa fuerza. A mí me preocupa el feminicidio. El mayor riesgo de muchas mujeres es morir en manos de su marido. A veces viceversa, pero menos. ¿Cómo es que tú, que dices que me amas, quieres amenazarme? ¿Qué te sucede? En algún momento hacemos que este instinto se despierte como preponderancia. A mí me llama la atención que en Latinoamérica 75% de las familias se lamentan del maltrato psicológico y físico. ¿Cómo es que en mi casa me trates mal? ¿Por qué me levantas la voz? ¿Por qué me das tantas bofetadas? Soy un niño, no sé hacer las cosas, grito, me equivoco, pero corrígeme con amor. Porque hacemos que el instinto nos gane. Ahora, el instinto no es malo. Cuando yo estoy yendo por una calle y me siento amenazado, porque he visto una sombra y digo, alguien puede estar detrás de esa puerta y me va a asaltar, buscamos un escape. El miedo, el susto, viene de un instinto que te avisa que algo está sucediendo. Estoy saliendo por la calle y un hombre con una pistola me dice, dame tu celular, tu reloj y tu dinero. Yo me asusto. El susto es una reacción física de mi organismo que lo que está cuidando es la sobrevivencia. Entonces todos nosotros reaccionamos así. Pero yo debo ser inteligente como oriento mi instinto. Quisiera que tengan atención a este caso. Un hombre va por una calle y un hombrecito pequeño aparece con una pistola y le dice, dame tu celular o te mato. El hombre es mayor, el que tiene el celular. El que le roba es pequeñito y él lo empuja y se pone a correr. Pero el pequeñito tiene la pistola y le dispara y lo hiere. Entonces yo lo veo en el hospital y le digo, pero si el hombre tenía una pistola y usted tenía el celular, ¿por qué no se lo ha dado? Mire ahora el problema que tiene, una lesión a la columna vertebral y usted va a quedar paralítico. Es que mi respuesta fue ciega, fue instintiva. Reaccionó con el instinto que preserva la sobrevivencia, pero no razonó. Por eso hay que aprender, cuando quieres hablar y decir cualquier cosa, piensa, cuenta hasta 10 y piensa en la consecuencia de lo que dices o de lo que haces. El cerebro está entrenado a pensar rápido. Hay un piloto muy famoso en Estados Unidos que su avión empezó a fallar. Le decían que llegue a tal lugar del aeropuerto de New Jersey y él dijo, no voy a poder, no hay tiempo, y aterrizó sobre el Hudson. Aterrizó sobre el río en Nueva York. Era invierno,
pudo hacerlo. Cuando criticaron su comportamiento si era correcto, los que estudiaban su caso tuvieron que hacer 17 ensayos para replicar lo que él había hecho en un segundo. Su cerebro actuó 17 veces más rápido que aquellos que estaban replicando el caso, porque el cerebro improvisa y es muy veloz. Entonces el instinto nos ayuda a sobrevivir. Si tengo frío me abrigo, si tengo hambre como, pero necesito darle una orientación física. Y entonces tu razón puede iluminar tu emoción y tu instinto. Tienes que entrenar tu organismo, tienes que educarlo. Hoy en muchos países, de cada 10 personas, 5 u 8 están sobrepeso. Saben que no está bien tener mucho colesterol, triglicéridos, engordar en demasía, obesidad, pero hay gente que está comiendo y se abre el cinturón para seguir comiendo. Entonces, para que tú aprendas a controlar tu instinto, tu razón inteligente debe tener autocontrol y templanza. A mí me sorprende porque he tenido muchos pacientes, niños de 8, 10 años de edad con diabetes. Antes no teníamos esos casos. ¿Y por qué tienen diabetes? Porque engordan, porque comen, no hacen ejercicio y se toman estos refrescos con tanta azúcar, pues en exceso. A veces se toman 1 litro, 1,5 litros. Y no tenemos templanza. Creemos que todo está permitido y todo lo que yo quiero lo debo hacer. Cuando yo he utilizado la palabra ascesis ayer, la vida ascética, estaba explicando la importancia de un ejercicio humano y espiritual que te ayuda a crecer para controlar tus instintos. Cuando pecamos sexualmente, cuando nos confesamos, en general es muy frecuente el pecado de la carne, el pecado de exceso, el pecado de todo lo que a nosotros nos gusta sin control. Por eso hay corruptos. Un corrupto ha jurado defender y cuidar a su país, pero le hacen una propuesta que a él le conviene, se olvida de sus valores y vende su moral, su ética, su respeto por el país a sus propios intereses. Los corruptos son personas que dan espacio a la carne, al sexo, al instinto, al poder, al carácter y no a los valores interiores. Una persona soberbia, una persona rencorosa, el que no perdona nunca, la persona, yo aquí tengo la razón siempre y me tienes que obedecer, es una persona que se mueve esencialmente con el instinto y no con la razón. Pero para que esto crezca, para que esto sea mejor, necesitamos la luz del Espíritu Santo a través de la Santa Unción. Hechos 1:8. Y recibirán el poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Entonces vamos a trabajar con la razón, con la emoción, con el instinto, pero somos católicos, somos creyentes, queremos interceder a través de nuestra oración. Ahora tenemos que elevarnos y tomar en cuenta la dimensión espiritual. Entonces, en la segunda parte voy a presentarles esta acción del Espíritu Santo en este humano que es razón, emoción e instinto. Y van a ver cómo esa fuerza espiritual te ayudará a tener templanza, a tener control, a tener conocimiento, a tener sabiduría. Mi profesora era premio Nobel, pero no conocía a Dios.
tenía una razón inteligente, pero no buscó la unción del Espíritu Santo. Así que vamos a descansar unos 10-15 minutos y continuamos con la segunda parte. Gracias. Los libros los tienen en el costado, ¿verdad? Queridos hermanos, estamos en el descanso de 10-15 minutos. Se encuentra el libro Primicias de un Nuevo Amanecer. Está en 300 pesos. Luego se encuentran los otros libros. Cuando la palabra sana, cuando la palabra hiere, Transformación interior, Crónica de un milagro eucarístico, El pan de la palabra. También está Cita en el Jordán. Entonces, bueno, todo ese material está disponible para quien lo desee. Es un material invaluable por el contenido que tiene, tanto a nivel científico como a nivel espiritual. El Señor nos ha permitido reunirnos en este bendito santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, la San Juanita, que tiene prácticamente, ya me dicen, 50 años promedio, ¿verdad?, el templo, y entonces ya cumplió su medio siglo, y que mucho tiempo fue la sede fue la cocatedral de la Vicaría Tercera, la Vicaría número 3, ahora es parte de la Arquidiócesis de México, y anteriormente Monseñor Adolfo Miguel Castaño Fonseca, que era el obispo auxiliar o uno de los vicarios episcopales de la Arquidiócesis de México, eran 8. Ahora es obispo de la diócesis de Azcapotzalco, que es una de las 4 diócesis nuevas que fueron creadas por Roma, con mediación del cardenal primado don Carlos Aguiar Retes. Monseñor Adolfo Miguel ha dado el nil obstat y el imprimatur del folleto de la oración del Dimi. Esta oración poderosa de intercesión, de reparación por nuestros pecados personales, familiares, nacionales y de la Iglesia y del mundo, por la salvación de las almas, por la santificación y conversión de las almas y de los sacerdotes también. Entonces es muy necesaria la oración de intercesión porque es el arma, el instrumento con el que Dios nos salva. Es dar la respuesta que damos a esa acción salvífica de Dios, a ese amor que se derrama del Señor en nuestro corazón. Es importantísima la oración de reparación, importantísima. Entonces, si alguien desea este material, puede contactarnos en la parroquia de la San Juanita o puede contactarnos solo vía WhatsApp al siguiente teléfono 55 33 60 04 14 55 33 60 0414. No llamar por teléfono porque se reciben cientos de llamadas. Es mucho más práctico que nos envíe usted un WhatsApp y se le responde vía WhatsApp
Si es necesario le llamamos, si no vía WhatsApp, porque si no es materialmente imposible contestar tantas llamadas. Bueno, continuamos en el descanso. En unos 10 minutitos más vamos a continuar. El doctor hablará sobre lo que es el tema, los apóstoles de los nuevos tiempos. ¿Cuáles son los retos que están por venir? ¿Cómo vamos a afrontarlos? ¿Con qué actitudes? ¿Con qué herramientas espirituales y humanas? ¿Y qué es lo que vendrá después de esta etapa de la humanidad, de esta purificación de la humanidad que estamos viviendo y que ha iniciado con esta pandemia? Es importantísimo la plática de mañana. Es la primera vez que el doctor Ricardo va a tocar estos temas y nos va a explicar qué es lo que está por venir y cómo afrontarlo, ¿verdad? Entonces, con mucha esperanza, porque así como cuando Noé le fue revelada la voluntad de Dios, él respondió y él y su familia se salvaron y continuaron adelante. En aquel diluvio, estamos ahorita en un diluvio de virus, ¿verdad? No es un diluvio, bueno, también incluso de agua. Ya ven ustedes en Tabasco, en Honduras, en Nicaragua, han sido terribles las inundaciones, en Puerto Rico también, el año pasado, los huracanes en el sureste de Estados Unidos. También incluso ha sido una purificación a través de la lluvia, a través de otras situaciones difíciles que han sucedido, pero cómo Dios nos va a dar las herramientas para salir adelante. Entonces los dejo un momentito de descanso y en cuanto estemos listos para continuar les avisaremos. Gloria a Dios. Se encuentra también abierta la tiendita por si alguien gusta algún artículo religioso. Queda aquí atrás del santuario y está abierto. Gracias. Vamos pasando a nuestros lugares, si son tan amables.
Hola. Hola. Vamos a proseguir con esta segunda parte. Bueno, vamos a continuar. He explicado en este momento, al hablar de la transformación interior, sobre lo que tú puedes hacer como persona. Pero ahora necesito introducirte en la necesidad que tenemos de la unción, el poder, la bendición del Espíritu Santo. Dentro del modelo inteligente que requieres para la transformación, quisiera hacerte recuerdo que como somos cuerpo y alma espiritual, lo define muy bien San Pablo en 5:17 cuando dice: la carne y el espíritu estaban sosteniendo una batalla dentro de mí. Ustedes lo pueden ver en su casa, que están viendo un programa de televisión bonito, pero era el horario de tu rosario y no sabes si seguir viendo tu película o ir a rezar. O estás bailando, estás cenando con otra gente, el mundo te llama y no sabes qué respuesta vas a dar a la parte espiritual. Esa es nuestra lucha. Vean ustedes la dramática experiencia de Adán y Eva, cuando el enemigo se aparece y le dice: seréis como dioses. Les toca el ego, ese instinto primitivo de soberanía, de prevalencia, y se atreven a desafiarlo a Dios y a hacer lo que Dios les había pedido que no hicieran. Así que para poder entrar en el camino de la transformación, quisiera recordarles que hoy es un hermoso momento, estos días de celebración de San Diego, de las apariciones de Guadalupe, son momentos especiales en los que el Espíritu Santo sopla. Por eso el Papa ha declarado que tengamos una bendición especial, una indulgencia, pues en virtud de lo que es la fiesta de Guadalupe. Pero yo quisiera invitarles a que hagan una opción. Si ustedes han venido a este encuentro y hay gente amable que a través de los medios audiovisuales nos sigue, quisiera que comprendas que llega un momento que yo llamo punto de quiebre, punto de inflexión, en el que tú debes decidir qué vas a hacer de tu vida. ¿Quieres seguir solo la carne, el sexo, el placer? ¿O quieres rescatar la maravillosa dimensión espiritual? A mí me fascina San Agustín, por ejemplo. Vivió en el mundo, pero un día buscó la parte espiritual y se elevó. San Pablo fue un hombre que vivió la doctrina de los judíos, pero un día Jesús le invita y él cambia y tiene la plenitud en Cristo. Por eso ayer yo citaba: lo viejo ha pasado y lo nuevo ha empezado. Así que si tú quieres entrar dentro del modelo de la transformación que te lleva a la poderosa intercesión, te invito a hacer una opción. Que recuerdes que eres alma y vida espiritual. Entonces dirás: si yo soy cuerpo y alma espiritual, como católico creyente, yo debería ser del Espíritu el foco, el motor de mi vida. Porque el fruto del Espíritu es el amor, la gracia, la paz, la paciencia, la bondad, la gentileza, fidelidad, humildad, dominio de sí. Gálatas 5, 22, 23. Por eso a mí me gusta estar con estos hermanos espirituales,
porque el fruto que yo veo en esas personas es el amor, es la paz, es la armonía, nos entendemos bien. Y si hubiera un contraste, amorosa y sabiamente lo vamos a resolver. Pero cuando hay solo sexo, solo dinero, solo poder, a veces estos valores pues no son vigentes, o la mayor parte de las veces no son vigentes. Así que te estoy invitando a que si tú me dices, Ricardo, yo soy alma espiritual y soy cuerpo, te invito a que el espíritu sea el motor de tu vida. Entonces, si el espíritu que ama, que conoce a Dios, que quiere seguir sus mandamientos, se convierte en la referencia fundamental para tu vida, entonces tu personalidad, tus rasgos humanos, tu profesión, tu cariño, tu vida social, tu economía, todo eso estará iluminado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios que es vida. Entonces vivirás en valores. Y este mundo, esta carne, estará también iluminada por el Espíritu. Te gustará una mujer y dirás, sabes, yo quiero formar un hogar bendecido por ti, por Dios, y contigo formar un hogar. Pero no serás el hombre que le dice, dame una prueba de amor, me la da la prueba y ahora busco otras que hagan lo mismo. Esto es lo que nos ha desorientado en el mundo moderno. Y hoy creemos que la vida moderna es elegir cualquier estilo de vida. Una mamá de 55 años me dice, doctor, estoy apenado porque mi hija se ha graduado de economista y me ha dicho, mamá, ni sueñes que yo me case, yo quiero vivir en unión libre porque quiero probar. Pero doctor, ¿qué voy a hacer? A mi hijita ya me la han probado más de 3 veces y nadie la aprueba. Eso es muy triste. Pero cuando hay valores espirituales, las cosas se dan en otra orientación. Entonces, si tú quieres vivir este capítulo de la transformación y eres creyente, el Espíritu debería iluminar tu vida y en ese caso iluminará todo lo que tú eres y haces y también el mundo en el que vives. Pero en la sociedad moderna creemos que todo es dinero, sexo, placer. Yo quiero ser libre, hacer lo que a mí me da la gana, tú no me tienes por qué decir lo que debo hacer. Esta iglesia que no se actualiza. Entonces, yo no hago del espíritu el motor de mi vida, sino la carne, el mundo. Entonces, mi personalidad está influenciada por el mundo, la carne, y mi espíritu está asfixiado. Un corrupto que ha asumido un cargo en el poder de gobierno, que debe servir a toda la población, y dice, no, yo voy a robarme el dinero de la salud, el dinero de la educación, para mi propio beneficio. Esa persona está actuando en función de su carne, de su mundo. Su personalidad disimula las cosas, miente, cuenta historias, se defiende, porque ya su espíritu, estos valores espirituales, están sumamente anestesiados. Si tú entras al camino de la transformación, para lo cual tú necesitas dar un espacio profundo al espíritu, vas a ir dando frutos maravillosos. Cuando lean el libro de la transformación interior, van a ver qué maravilla de frutos uno puede encontrar en su vida, y les pido por favor de manera especial que se anoten esta cita, Isaías 58:4-9, porque en esa cita está el resumen de lo que son los frutos de la transformación interior. El Señor dice, ustedes ayunan pero discuten, pelean. ¿Sabes qué ayuno yo quiero? Rompan las ataduras de la iniquidad.
comparte tu pan con el hambriento, viste al desnudo. Si tú vives de acuerdo a lo que yo te invito a vivir, el mandamiento del amor, entonces brotará tu luz como la aurora. Esta es una frase que ustedes la escuchan y dicen, ¿qué significa? Yo he descubierto lo que eso significa. Si tú vives en función de lo que Dios quiere, tu luz brillará como la aurora. ¿Y cómo yo he reconocido esta luz? Estoy en Madrid para una conferencia, entran al salón unas 2000 personas y dentro de las personas que entran hay un hombre que entra con una mujer de brazo. Tal vez el hombre tiene unos 68 años, 70, pero yo me detengo a verlo, porque en medio de los centenares que entran al auditorio me llama la atención que el hombre tiene como una luz interior, pero no es una luz física como iluminada por una linterna. Yo entiendo que hay un reflejo interior, algo que brota de él, pero le veo que es algo distinto a otros. Como yo trabajo este tema hace tantos años, yo dentro de mí digo, estoy viendo esa luz como la aurora, su luz interior. Y lo miro y digo, este es un hombre transformado, un hombre que ha hecho de su vida espiritual algo importante. Pero tengo 2000 personas en mi audiencia y yo no me he de acercar, Señor, ¿es usted un transformado? ¿Cómo ha hecho? Dicto mi conferencia, termina y estoy recogiendo mis equipos. Y alguien me habla a mis espaldas. Doctor Castañón, ¿le puedo hablar un momento? Me doy la vuelta y es él. Me dice, doctor, mi apellido es García y sé que se va a quedar esta semana en Madrid, tengo aquí su agenda y quisiera invitarlo a comer un día de estos, quiero conocerlo. Como yo ya estaba interesado en saber si estaba transformado porque vi esa aurora interior, le dije sí, cuando quiera. Y lo conozco. Tiene una fábrica de perfumes, pero todos sus empleados son jóvenes, varones y mujeres que después van al seminario para formarse como sacerdotes o religiosas. En su fábrica de 100 empleados, él emplea gente para animar la vocación sacerdotal o religiosa. ¿Quién de ustedes conoce un empresario que tenga una fábrica para formar a través de ese trabajo religiosos y sacerdotes? Y cuando yo le conozco en la profundidad de su vida, veo la belleza de su alma. Es un transformado. Es alguien que sí puede decir, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Estoy dictando un retiro espiritual a sacerdotes en El Salvador. Son muchos sacerdotes, pero hay uno que tiene una luz interior que yo comprendo. No es que la ves físicamente, repito, pero uno comprende que ese hombre es distinto porque hay algo dentro de sí. Es un brillo interior, es una luz espiritual. Y mientras hablo todo el día, yo lo miraba a él con atracción porque sabía que había algo de esto. Me paso todo el día en el encuentro, termina todo y me tengo que marchar. Y viene el organizador y me dice, doctor, no quisiera que se vaya sin presentarle a la joya de nuestra diócesis. Es el obispo emérito, jubilado. Y lo trae y era ese hombre que yo veía.
y me dice: doctor, es un hombre de mucho amor, y cuando la gente lo ve que él pasea por la ciudad, las mamás llaman a sus hijos y dicen: mírenlo al señor obispo, porque donde él camina, Cristo camina con él. Era un hombre transformado, era un hombre que había hecho de la vida espiritual luz. Yo tenía que viajar a Manila, a Filipinas. Yo vivo en La Paz, Bolivia. Entonces tomo un avión, La Paz, México, cambio de avión en México para Los Ángeles, California, y luego a Manila, Filipinas. Cuando llego a México, me dicen: vaya a la sala tantos, allá espera la combinación de su vuelo México-Los Ángeles. Cuando entro a la sala de espera, veo dos señoritas o señoras jóvenes de 40 años más o menos. Y las veo animadas. Son dos mujeres que hablan con mucho entusiasmo. Y yo les veo esta aurora interior. Y yo digo: estas son dos transformadas. Curioso, deseoso de confirmar mi suposición, busco un lugar cerca de ellas para escuchar de qué hablan. Pero cuando me aproximo a ellas, veo que tienen una cruz en el pecho y entiendo que son o religiosas o misioneras. Me siento detrás de ellas, indiscreto, curioso, soy investigador. A ver, ¿qué hablan estas damas? Y escucho: ¡qué hermoso! Nos vamos de misioneras a Filipinas, vamos a hablar de Dios y estamos yendo a la zona donde están los musulmanes. Puede suceder lo que sea. ¿Te das cuenta si morimos mártires? ¡Qué lindo! Nos vamos al cielo. Son dos jóvenes transformadas que se van de misioneras. Dios vive en ellas, pero yo las he reconocido por esta luz. Por eso el Señor dice: porque ustedes aman, reconocerán que son mis discípulos. No es porque hablas mucho. Cuando tú peleas, discutes, la soberbia, yo, Dios no está ahí. Dios está en esta gente que ha luchado para dejar sus miserias. Se han vaciado de sí para llenarse de Dios. Entonces, cuando tú entres al camino de la transformación, el primer fruto es este: pronto germinará tu curación. Todos tenemos un pasado a veces conflictivo, de pecado, de miserias, pero entras a la transformación y te vas a sanar. Irá delante de ti tu justicia. Yo no sabía lo que esto significaba, pero como escribo ante el Santísimo, el Señor me hizo entender. Irá delante de ti tu justicia. Como tú lo has dejado todo por mí, tienes derecho a pedirme. Tú estás intercediendo por tus padres, por tu pueblo, por tu ciudad, por los méritos que tú tienes. Te voy a escuchar y voy a bendecir a los otros. Es justicia, es justo que yo, que he visto tu despojo, que has abandonado todo por mí, te escuche y te dé. Por eso eres un gran intercesor. Detrás de ti irá la gloria del Señor. Estas personas llevan a Dios. Esas jóvenes son unas misioneras. Ese hombre que es Tomás García, él llevaba seminaristas, teólogos, formaba gente para la iglesia de Dios, trabajaba para la gloria de Dios. Y ahora escuchen: entonces llamarás, el Señor te oirá, le invocarás y te dirá: aquí estoy. Cuando yo les he contado que
que escribí el libro sobre el Cristo que llora en Bolivia y pedí que el Señor ese libro lo bendijera, me llama la mística y me dice: doctor, tengo su libro, y en el libro estaba una cruz, les he contado ayer, con la parte vertical del astil con agua y los brazos de luz. Y el Señor dice: tú me has pedido que bendiga tu libro, te lo he bendecido. O sea, tú lo has llamado y Él te ha dicho que deseas. Esto es lo que nosotros debemos aprender. Nuestro Dios no es un Dios sordo, es un Dios totalmente pendiente de nosotros. Ahora les pido otra vez que se anoten esta cita poderosa, porque eso tienen que lograr ustedes para la Ciudad de México, para la ciudad donde viven, para las familias por las que interceden, por el país y por el mundo. Segunda de Crónicas 7, 14, 16. Esta cita es poderosa y maravillosa. Y si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y santificado esta casa, para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Si tú te consagras, si tú consagras la casa, ¿ustedes creen que el cielo no está con las miradas fijas en el Tepeyac estos días? Mis ojos estarán fijos en este lugar. Este lugar me escuchó, este lugar recibió a mi madre. Me hizo un santo con Juan Diego. Mis ojos estarán siempre acá y lo que me pidan yo se los concederé. Una de los frutos de la transformación es la amistad con Dios. El Señor dice, Juan 15:15, ya no te llamo siervo, te llamo amigo. Juan 15:16, ustedes no me han escogido, yo los he escogido, para que den frutos y frutos en abundancia. Y lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los dará, porque son mis amigos. A veces nosotros no nos elevamos. Yo he visto gente que ha hecho un retiro espiritual, han confesado, han comulgado y a los pocos días estaban otra vez como antes. Tenemos que ser coherentes. No es fácil. Yo les he dicho que 2 años me ha costado pasar de la vida mundana a la vida espiritual. Y aún así los años me han exigido mucha lucha, mucho combate. Entonces quisiera invitarles a que busquen la unción del Espíritu de Dios. En el libro de Reyes, segundo de Reyes capítulo 2, versículo 1 y siguientes, leemos las experiencias extraordinarias de Elías y Eliseo. Eliseo le pide a su maestro, quiero el doble de tu unción. Y cuando él está subiendo al cielo, le hace caer su manto y Eliseo buscaba de atrapar el manto porque no lo quería perder. En el texto que tenemos en español, en inglés, traducen de que él recogió el manto, pero no fue así. En el hebreo dice que mientras caía, él se movía, lo buscaba, porque no quería perder la unción que traía el manto. No era el manto, obviamente, físico, era el significado. Entonces, si tú quieres la unción, tienes que añorar, tener anhelo. Tienes que suspirar, ¡ay!
si el Espíritu de Dios bendijera mi vida, yo sería distinto y haría tanto bien a la gente. Les recomiendo que tengan un deseo profundo por el Espíritu Santo. Lo que Él quiere es que lo añores, que lo esperes. Y si ustedes lo hacen, estén seguros que lo van a conocer, porque Él no tarda. Él es muy veloz. Pero pone esa condición: yo me haré presente ante ti. Obviamente siempre está con nosotros, pero si tú quieres intimar, quieres la unción, Él quiere sentir que tú lo añoras, que tú lo esperas. Todos estos capítulos relatan la experiencia de Elías y Eliseo, buscando Eliseo esta unción. Yo les he hablado mucho de unción porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el ungido. Y les voy a explicar algo que ustedes han leído muchas veces. Yo no lo entendí hasta que escribí el libro Cita en el Jordán delante del Santísimo. Y ahí comprendí. Lucas 4:18. Jesús entra al templo, desenrolla el texto que es de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos